coordinadores de la mesa junto a mí. Yo soy la doctora Susana Gutiérrez, neonatóloga y miembro del programa de diagnóstico y tratamiento fetal del Hospital Garrahan. Nos acompañan en la mesa la doctora Romina Argarañaz, que es jefa de clínica del servicio de neurocirugía, el doctor Javier Ramos González, también jefe de clínica del servicio de neurocirugía pediátrica acá del hospital, y le damos la bienvenida al doctor Enrique Gil Guevara, que es médico ginecólogo, obstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina fetal por el King's College de Inglaterra, Past Fellow en cirugía fetal de Cincinnati Children's Hospital, cirujano fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal y embajador de ISOC para Latinoamérica. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, arrancamos con la primera presentación que la va a hacer la doctora Argarañaz. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no requiere presentación el doctor Echegaray, pero hago honor a la formalidad. Todos lo conocemos, es el doctor Adolfo Echegaray, es el jefe de medicina fetal del National Children's Hospital, el ex jefe de la unidad de medicina fetal y cirugía fetal del Hospital Austral de la ciudad de Pilar, acá en Argentina, director de la diplomatura en medicina fetal del Hospital Austral y el past president de la Sociedad Argentina del SADIP. Así que muchas gracias. A continuación vamos a ver su presentación sobre generalidades en el diagnóstico prenatal de las malformaciones del sistema nervioso central. El volumen. Buen día, mi nombre es Adolfo Echegaray. Quiero agradecerles a los organizadores la invitación al segundo simposio de medicina materno-fetal y perinatal y pedirles disculpas por no poder estar en persona. Las malformaciones del sistema nervioso central son relativamente frecuentes, representando aproximadamente un 8% de las malformaciones congénitas, aunque existen otras malformaciones más comunes como las cardiopatías, las malformaciones urogenitales o incluso algunas malformaciones esqueléticas, si consideramos por ejemplo la polidactilia o el pivot. Lo que destacan las malformaciones del sistema nervioso central es su significativa implicancia en la mortalidad y la morbilidad. A pesar de su menor frecuencia, su impacto es desproporcionadamente alto. En el periodo perinatal o prenatal, probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg, ¿sí? Estudios a largo plazo. Buen día, mi nombre es Adolfo Echegaray. Quiero agradecerles a los organizadores la invitación al segundo simposio de medicina materno-fetal y perinatal y pedirles disculpas por no poder estar en persona. Las malformaciones del sistema nervioso central son relativamente frecuentes, representando aproximadamente un 8% de las malformaciones congénitas, aunque existen otras malformaciones más comunes como las cardiopatías, las malformaciones urogenitales o incluso algunas malformaciones esqueléticas, si consideramos por ejemplo la polidactilia o el pivot. Lo que destacan las malformaciones del sistema nervioso central es su significativa implicancia en la mortalidad y la morbilidad. A pesar de su menor frecuencia, su impacto es desproporcionadamente alto. En el periodo perinatal o prenatal, probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg, ¿sí? Estudios a largo plazo sugieren que estas malformaciones podrían afectar hasta 1 de cada 100 recién nacidos, aunque no todas son detectadas prenatalmente. Muchas de estas malformaciones se asocian a elevada mortalidad o discapacidad a largo plazo, lo que obviamente genera un impacto considerable tanto en el sistema de salud como también en las familias. Este esquema representa un intento quizás ambicioso de organizar la cronopatología de los defectos del sistema nervioso central a lo largo de procesos claves del neurodesarrollo, empezando desde la etapa embrionaria. Comenzamos entonces con la inducción dorsal, que se refiere principalmente a la neurulación primaria, en la que se observan los defectos del tubo neural.
Posteriormente sigue el desarrollo del prosencéfalo, inducción ventral, así como también del romboencéfalo, donde encontramos la familia de efectos prosencefálicos como la holoprosencefalia, la displasia septóptica. En el romboencéfalo también los defectos vermianos como el espectro de Andy Walker. A continuación entra en juego el gran proceso de la corticogénesis, que comienza con la proliferación, sigue con la migración y culmina con la organización neuronal. En la etapa de proliferación se presentan anomalías como la estenosis acueductal o las disgenesias del cuerpo calloso. Más tarde, en las fases de migración y organización, encontramos defectos del desarrollo cortical como lisencefalias, heterotopias, esquisencefalias, que son patologías muchas veces complejas y difíciles de diagnosticar prenatalmente. Adicionalmente, existen lesiones adquiridas sobre un tejido cerebral en desarrollo normal. Estos son insultos perinatales como hemorragias, infecciones o tumores, también isquemia, que pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso, pero frecuentemente se manifiestan en la segunda mitad del embarazo o incluso postnatalmente puedo verlos. Finalmente, también está el proceso de mielinización, que es un proceso tardío en el neurodesarrollo, cuyos efectos en general son muy difíciles de detectar o diagnosticar de manera prenatal. Y es un proceso que continúa durante la niñez temprana. Sobre esta plantilla neurocronopatológica debemos ensamblar la plantilla del screening con las ecografías prenatales. Como sabemos, en la mayoría de los centros hoy en día se ofrecen 2 o 3 ecografías durante el embarazo. La primera ecografía, entre las 11 y las 13 semanas, tiene como objetivos principales la confirmación de la viabilidad del embarazo, el screening de aneuploidías y el fechado gestacional. Sin embargo, cada vez cobra más importancia, como veremos, la evaluación morfológica temprana del feto, incluyendo una primera aproximación al sistema nervioso central en desarrollo, ¿sí? Posteriormente, en el segundo trimestre, entre las 18 y las 24 semanas, se realiza la ecografía morfológica, también conocida como scan fetal. En esta ecografía es donde se detecta la mayoría de las malformaciones orgánicas, incluyendo las del sistema nervioso central. Finalmente, en el tercer trimestre, aunque sigue siendo debatible su inclusión en algunos sistemas de salud, creemos que es fundamental realizar una tercera ecografía. Esta tiene como objetivo principal evaluar el crecimiento y bienestar fetal y representa también una oportunidad valiosa para identificar malformaciones que podría haber pasado desapercibidas en el segundo trimestre o que son más evidentes en esta etapa tardía del embarazo. En la evaluación de las malformaciones del sistema nervioso central tenemos limitaciones en la evaluación temprana, básicamente por el menor tamaño y el menor grado de desarrollo del cerebro, y también algunas limitaciones en la evaluación tardía en el tercer trimestre debido al aumento de la densidad ósea del cráneo. Por eso es que en la mayoría de las malformaciones cerebrales las vamos a diagnosticar con la evaluación de los planos axiales convencionales del segundo trimestre, entre las 18 y las 24 semanas, es decir, los planos transtalámico, transventricular y transcerebelar. En algunos casos, si encontramos algún defecto complejo, puede ser que necesitemos una evaluación adicional con planos coronales y sagitales. Esto es lo que se llama la neurosonografía. Y después, bueno, obviamente en el primer trimestre vamos a encontrar algunas malformaciones muy severas que van a ser evidentes aún con las limitaciones del primer trimestre. Hay en los últimos años un mayor interés en cada vez ir desarrollando más conocimientos con respecto a la anatomía temprana del cerebro y ha mejorado mucho, como vamos a ver, el diagnóstico temprano de algunas malformaciones. Y después, en el tercer trimestre, en general me voy a asistir con la resonancia fetal, ¿sí? Que me va a permitir sobre todo evaluar el desarrollo cortical y que también me va a asistir en la evaluación de algunas injurias o defectos adquiridos, por ejemplo, efectos de hemorragias e infecciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar alguna correlación entre las estructuras que vemos en la ecografía de rutina del segundo trimestre con los procesos neurogénicos? Bueno, en una forma muy simplística, podemos evaluar estas 4 características que tenemos que evaluar de rutina, ¿sí? En el segundo trimestre. ¿Sí? La forma del cráneo nos puede ayudar en la evaluación indirecta de defectos de inducción dorsal, de la neurulación, ¿sí? Básicamente voy a ver si hay cráneo y si no lo hay,
estoy ante una craña, ¿sí? Que debería haber diagnosticado en general en el primer trimestre. Puedo también ver que hay defectos en la parte posterior o anterior de la calota y eso me va a llevar al diagnóstico de encefaloceles. Y también, bueno, puedo detectar los clásicos signos frutales que me van a llevar a evaluar la columna vertebral. En segundo lugar, la evaluación del Cavum del septum pellucidum va a ser una ventana para poder detectar malformaciones del desarrollo prosencefálico y malformaciones callosas, ¿sí? Muchas veces voy a tener que después buscar el complemento de una resonancia fetal para terminar de identificar cuál es la patología en particular y si hay otras malformaciones coexistentes. La evaluación de los ventrículos laterales también me va a ayudar en el diagnóstico de malformaciones del desarrollo cortical y del desarrollo del cuerpo calloso, ¿sí? También para el diagnóstico de algunas entidades como la estenosis acueductal, por ejemplo, e incluso en algunos casos otras malformaciones de la fosa posterior o injurias que hayan ocurrido tempranamente, como algunas infecciones, síndromes genéticos, en fin. Es muy amplia la sintomatología que puede manifestarse a través de los ventrículos laterales. Y por último, la evaluación del plano transcerebelar, de vuelta, también me va a mostrar cómo se desarrolló cómo fue el desarrollo del romboencéfalo, así que también forma parte de la inducción ventral, buscando en general colecciones en la fosa posterior y mirando en detalle el vermis. La Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, ISUOG, ha publicado recientemente la última actualización de sus guías de práctica clínica para el cribado y diagnóstico de malformaciones del sistema nervioso central, esta vez en dos partes, una dedicada a la evaluación básica y una segunda parte dedicada específicamente a la neurosonografía. De acuerdo entonces a las recomendaciones, la evaluación del sistema nervioso central fetal consta de una evaluación básica que debe realizarse en todos los embarazos durante el segundo trimestre o en el tercer trimestre si fuera la primera evaluación de ese embarazo. Esta evaluación incluye, como dijimos, los planos axiales transventricular, transtalámico y suboccipito bregmático o transcerebelar y el plano longitudinal de la columna vertebral como mínimo, ¿sí? En casos seleccionados se realiza un examen complementario, que es la neurosonografía, como dijimos. Este estudio permite la evaluación de planos coronales sagitales parasagitales con el objetivo de mejorar la caracterización de los hallazgos observados en la evaluación inicial si es que hubiera algún hallazgo patológico. La resonancia fetal es el principal estudio complementario para la evaluación del cerebro fetal. ¿Para qué lo usamos? Bueno, principalmente lo usamos para evaluar el desarrollo cortical, ya que carece de las limitaciones en la evaluación anatómica de la corteza cerebral que tiene la ecografía, para el estudio prequirúrgico o posquirúrgico de las disgrafías espinales abiertas. Prequirúrgico es el mejor método para evaluar la severidad de la herniación romboencefálica y posquirúrgico para verificar el efecto de la cirugía en la reversión de la malformación de Chiari-2. Además, estudios como los estudios Meridian han demostrado el aporte anatómico y clínico de la resonancia en la caracterización de comisuropatías y malformaciones callosas, ventriculomegalias y defectos de la fosa posterior, ¿sí? Pudiendo ayudar, por ejemplo, a hacer el diagnóstico diferencial entre agenesias callosas completas y parciales y también poder hacer el diagnóstico diferencial de las distintas entidades que pueden afectar la fosa posterior fetal. Asimismo, también es muy útil en la evaluación de lesiones supratentoriales focales, tales como hemorragias, tumores, malformaciones vasculares, insultos isquémicos. Por último, en el plano más experimental, también se la ha empezado a utilizar para hacer tractografía, es decir, para el estudio de la conectividad de las redes neuronales fetales. Bueno, moviéndonos a la evaluación rutinaria en el segundo trimestre, los planos axiales, parte de la evaluación básica. Esta es la lista de estructuras que siempre tengo que evaluar. En primer lugar, tengo que evaluar la forma y tamaño de la cabeza, ¿sí? En primer lugar, para saber que realmente existe cráneo o estoy ante una cránea, ¿sí? Si el
cráneo existe, tiene tamaño normal o estoy ante una microcefalia, la forma es simétrica y corresponde con una forma ovalada como habitualmente tiene la cabeza, o tengo una cabeza redondeada, braquicéfala, que me sugiera, por ejemplo, una prosencefalopatía, o asimétrica, que me sugiera una cráneo-sinostosis. Hay signo del limón, hay un cráneo en fresa, hay un cráneo en trébol, es decir, mucha información a partir de la forma de la cabeza. Después, una vez confirmado que el cráneo tiene tamaño y forma normal, empiezo a mirar adentro y una de las cosas que voy a mirar son los ventrículos laterales, voy a mirar la forma que tienen, la posición que tienen y sobre todo el tamaño de los atrios, ¿sí? Para poder diagnosticar ventriculomegalias. Voy a demostrar la presencia del cavum del septum pellucidum, clave para el diagnóstico de malformaciones medioencefálicas, mirar los tálamos, ver si están fusionados o no, y después moverme hacia el plano suboccipitoperigmático, ¿sí? O transcerebelar, para evaluar morfológicamente y biométricamente el cerebelo, demostrar la presencia del vermis, evaluar la forma y el tamaño del cuarto ventrículo, medir la cisterna magna y después como mínimo también evaluar longitudinalmente los distintos segmentos de la columna vertebral, desde la columna cervical hasta la columna sacra. Este es el plano transventricular. Acá lo vemos como sería en el caso de verlo con un corte en anatomía patológica. Y esto es lo que veo en ecografía del segundo trimestre. Fíjense que lo primero que tengo que mirar es la forma del cráneo y la osificación del cráneo. De algún modo, la evaluación de la forma de la cabeza fetal es un método bastante indirecto de evaluar un proceso muy temprano embrionario que es la neurulación, ¿sí? Porque todas las disrafias craneales y las disrafias espinales abiertas van a tener cambios en la forma de la cabeza. En el caso de la cránea no va a haber calota, en el caso de encefaloceles grandes va a haber cambios en el tamaño y en la forma de la cabeza, y en el caso de las disrafias espinales abiertas, de las espinas bífidas, vamos a tener el signo del limón, entre otros. Vemos aquí algunos ejemplos de la secuencia cráneo, exencefalia, encefalia. En la fila superior, en el primer trimestre, vamos a ver exencefalia, exposición del tejido terencefálico, y más adelante, en el segundo trimestre, como podemos ver en la fila inferior, destrucción de esos tejidos y anencefalia. Una proporción importante de los encefaloceles, sobre todo aquellos encefaloceles occipitales grandes, pueden diagnosticarse en el primer trimestre. Un porcentaje recién se pueden ver en el segundo trimestre. Es importante caracterizar cuáles son las estructuras herniadas, si es un meningocele, un meningocefalocele, un meningohidrocele. A veces la ecografía tridimensional también nos ayuda a poder entender la importancia o la proporción o dimensiones del defecto. Y como adelantáramos, la mayoría de las disrafias espinales abiertas las vamos a diagnosticar mirando la cabeza fetal más que la columna vertebral o la espalda del feto, ¿sí? Basándonos en los signos frutales descritos por Kipro Nicolais en 1986, el signo del limón y el signo de la banana, ¿sí? Más recientemente se han descrito varios marcadores, tanto en el plano sagital como en el plano axial durante el primer trimestre, que han contribuido a mejorar en forma significativa el diagnóstico temprano de las disrafias espinales abiertas. Y si ahora miramos adentro del cráneo, la primera estructura crucial que tenemos que evaluar en la línea media es el cavum del septum pellucidum. Recuerden que el cavum del septum pellucidum es básicamente una cavidad, algunos la consideran como el quinto ventrículo, ¿sí? Que se encuentra entre las hojas del septum pellucidum, ¿sí? Que es un septo que está, digamos, en el centro del cerebro, como ustedes saben, y que no tiene ninguna función conocida, pero lo que tiene de importante es que muchas estructuras centrocerebrales son adyacentes, por lo cual la ausencia o la presencia de un cavum de septum pellucidum anormal nos alerta de que puede haber un problema en el prosencéfalo, en el cuerpo calloso, por lo cual es un proxy, es un signo, un marcador de algunas alteraciones del desarrollo cerebral.
El cabo de septum pellucidum existe durante gran parte del embarazo, pero hacia el final del embarazo esas dos hojas del septum pellucidum se terminan fusionando y se oblitera esta cavidad, convirtiéndose en una cavidad virtual. Y algunas cuestiones importantes son que por delante el cabo de septum pellucidum va a tener la cisura interhemisférica, por detrás también, es decir, que interrumpe la cisura interhemisférica y no la interrumpe justo en la mitad digamos, del cráneo, sino que está en el tercio anterior, ¿sí? Eso es importante porque puede ser que falte el cabo septum pellucidum y tenga dilatado el tercer ventrículo, pero el tercer ventrículo es más posterior, por lo cual si yo veo una cavidad que está en el centro del cerebro, tengo que pensar que es probablemente un tercer ventrículo dilatado más que el cabo septum pellucidum, ¿sí? A veces tenemos cabo septum pellucidum largos, que son se denominan Kaunbergae, que es una variante, digamos, anatómica.